o lo he hecho al revés. Parece que lo he hecho al revés. Vamos a hablar acerca del reino y el camino. Con permiso. Es un tema, son dos temas que yo quería tratar. Voy a tratar prácticamente uno, que es el del reino. ¿Cómo podríamos decir? Desde el nacimiento del Señor Jesucristo, Jesús se presentó o fue presentado como rey. Él iba a venir a reinar. En Mateo capítulo 2, podemos mirarlo rápidamente. Mateo capítulo 2, cuando vienen los magos o los sabios de Oriente, versículos 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el versículo 5 dicen: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Claramente apuntando al Señor Jesucristo como el Rey. Pero también lo tenemos en Lucas capítulo 1, cuando es anunciado. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, nos dice lo siguiente. Lo siento. Nos dice lo siguiente: este será grande, dice, voy a leer desde el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Otra vez es anunciado este reino del Señor aquí en la tierra. Juan el Bautista y el Señor mismo anunciaron que el reino de los cielos se había acercado. El reino de Dios o el reino de los cielos se había acercado. Nos lo dice en Mateo 3:2, 4:17, 12:28 y en Lucas 10:9, donde también los apóstoles son pedidos que anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Es muy importante que nosotros entendamos que todos estos mensajes van dirigidos al pueblo de Israel. En un principio no van dirigidos a todos los gentiles, aunque es evidente que Dios tiene en mente a los gentiles. El mensaje primario va dirigido al pueblo de Israel. Entonces aquí cuando se menciona a los apóstoles es la primera vez que el Señor les manda por todo Israel a predicar precisamente el Evangelio
que el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. También, dicho en ese sentido, el reino de Dios está entre nosotros. En Lucas 17, podemos buscarlo rápidamente. Hay tantos versículos que quizás a veces se pierde el mensaje con tantos versículos, pero yo os animo a que busquéis en la Biblia, en vuestras Biblias, y leáis acerca de estos versículos. En el 17 capítulo, Lucas 17 versículos 20 y 21 nos dice lo siguiente. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es algo tremendamente importante y muy significativo. Así que Jesús se presenta en Jerusalén también como rey. Lo tenemos en Mateo 21, 4, 5 y 7 y Lucas 19, 35 y 38. Es cuando el Señor entra montado sobre un pollino. Y es quizás interesante que al menos veamos en Mateo, podemos verlo en Lucas también. No, vamos a buscar Mateo, mejor. Mateo 21, 4 y 5 nos dice lo siguiente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y está repitiendo aquí la profecía en Zacarías. Y que nos habla precisamente de esto. Tu rey viene. El hecho es que Jesús es rechazado en su carácter de rey por su propio pueblo. En Juan quizás es donde lo tenemos más o mejor establecido. Juan capítulo 18, versículo 37 nos dice: les dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bien, en Juan capítulo 19, 15, cuando el Señor va a ser crucificado, dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y aquí claramente el pueblo está rechazando al Señor Jesucristo como rey. En los versículos 19 al 22 nos dice lo siguiente: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque
El lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Bien, es muy importante que nosotros veamos esta primera presentación y rechazo del Señor Jesucristo como Rey, porque en el carácter terrenal Jesús es rechazado como Rey, pero en su carácter de Salvador y Redentor, el reino de los cielos o reino de Dios se establece en el corazón de cada creyente. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender y comprender. ¿De qué manera se establece? En principio, como el Israel espiritual. En el libro de Gálatas, en capítulo 6 y versículos 16 nos dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Porque estamos hablando precisamente de la confirmación de la fe de todo aquel que cree o ha creído en el Señor. Cristo reina en el corazón de todo aquel que es nacido de nuevo, de todo el que lo recibe por fe como Señor y Salvador. Muchas veces hablamos de la lucha del hombre carnal y del hombre espiritual y todas una serie de circunstancias que se presentan en la vida del creyente, sobre todo aquel que es un bebé en Cristo y todavía tiene mucha falta de conocimiento y sobre todo tiene gran necesidad de la leche espiritual, de la palabra de Dios, de comprender toda una serie de cosas que nos enseña el Señor. Aquí el Señor ya nos ha colocado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Efesios nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él nos ha colocado en los lugares celestiales. Precisamente somos parte de Dios por haber creído en la promesa. También somos un pueblo con Él, no somos dos pueblos. Ya no hay judíos y gentiles, sino un solo pueblo. Podemos ir a Hechos, capítulo 15. Donde ya se ha realizado el primer concilio de Jerusalén.
En Hechos capítulo 15, versículos 14 al 18 nos dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Entonces reside aquí lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que desde tiempos antiguos nosotros ya estamos formando parte, al menos de la idea que tiene el Señor en la redención. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Claro que nosotros no nos enteramos sino cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por último nos habla de un solo cuerpo, la Iglesia. En Efesios, hemos leído antes parte, pero en Efesios capítulo 1, nuevamente, tenemos algo precioso que el Señor nos dice. En los versículos 1, 20 a 22 nos dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquel va con mayúscula, lo cual quiere decir de Dios. Él es Dios. Y nosotros somos parte de su cuerpo. Nosotros somos parte de su reino. El reino que se ha acercado, Él es el que reina en nuestros corazones. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la cabeza de la iglesia, Él es parte. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y morada de Dios en el Espíritu. Quiere el Señor bendecirnos y quiere el Señor fortalecernos y darnos mucha sabiduría, sabiendo que somos parte del Señor, que formamos parte del cuerpo de Cristo y que por tanto nosotros tenemos que andar en santidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor os bendiga y sobre todo no dejéis de orar por aquellos que sabemos que están enfermos y por la paz de Jerusalén.